Ese día, cuando abrí Facebook para ver unas fotos y distraerme un poco, jamás imaginé que, en un solo parpadeo, sentiría el corazón apretado como si alguien lo estrujara con la mano. En la pantalla aparecía la boda lujosa de Mateo, mi único hijo, al que le había dedicado toda una vida de trabajo y sacrificio. Las luces doradas brillaban, flores blancas cubrían el pasillo, los invitados elegantes alzaban sus copas en celebración. En el centro, Mateo y la novia, tomados de la mano, sonriendo como si el mundo entero les perteneciera. Y yo, su padre de 63 años, que se había partido el lomo toda la vida para criarlo, no había sido invitado, ni un mensaje, ni una llamada. Como si nunca hubiera existido. Al deslizar la pantalla, leí un comentario que haría temblar hasta al hombre más fuerte. Menos mal que su padre falleció hace años. Así no arruinó las fotos. Yo no estaba muerto. Estaba ahí, sentado, con mis manos endurecidas temblando, sintiendo cómo la vergüenza se metía en cada rincón de mi cuerpo. Mi propio hijo les había dicho a todos que su padre había muerto. Me quedé inmóvil mucho tiempo, viendo las imágenes superponerse una y otra vez. El traje caro de Mateo, su sonrisa orgullosa frente a sus nuevos amigos y mi ausencia absoluta. Yo, el hombre que había empujado el carro de su vida con estos hombros llenos de grasa. Traté de convencerme de que todo era un malentendido, pero los detalles me golpearon sin piedad. La publicación agradeciendo a la nueva familia, la descripción llamándolo el hijo único de Doña Rosa. No era un error. Era una decisión pensada para borrarme de su vida. Recordé los años cuando Mateo era un niño. Las mañanas heladas en el taller, yo pedaleando para llevarlo a la escuela antes de regresar a trabajar 12 horas seguidas, con las manos manchadas de aceite, sin tiempo de lavarlas. Todo lo hice para que tuviera un futuro mejor que el mío. Y ahora, ese futuro me daba la espalda. En medio del dolor intenté mantener la calma, pero un mensaje de un viejo amigo hizo la herida aún más profunda. Un audio de Isabela, la nueva esposa, riendo con desprecio, diciendo que qué suerte que Mateo ya no cargara con un padre pobre y con unas manos tan feas. Resultó que no solo Mateo me había negado. Todo el mundo nuevo al que él quería pertenecer se había unido para enterrar sus raíces. Y justo cuando pensé que había tocado fondo, llegó una llamada desde Buenos Aires, marcando el primer punto de una historia que jamás imaginé que estaba a punto de comenzar. Aún recuerdo con claridad los primeros años después de que Elena, mi esposa, se fuera de este mundo. La casita en aquel callejón viejo de Triana se volvió inmensa y fría de la noche a la mañana. Mateo apenas tenía poco más de 20 años, con los ojos hinchados por la pérdida de su madre. Y yo había perdido a la mujer de mi vida, y al mismo tiempo, tenía que convertirme en padre y madre en un solo día. No teníamos ahorros, las cuentas médicas, el funeral y luego la matrícula universitaria de Mateo formaban una pila de papeles más gruesa que una Biblia. Por un momento dudé si tendría la fuerza para soportarlo todo, pero cuando veía a mi hijo desplomado sobre la mesa, sabía que yo no tenía derecho a caer. Desde entonces mi vida giró alrededor de un calendario lleno de grasa y cansancio. A las 7 de la mañana entraba al taller, y no regresaba hasta las 8 de la noche. A veces trabajaba también sábados y domingos. Aceptaba cualquier trabajo que otros rechazaban. Cambiar bujías a medianoche, reparar llantas bajo la lluvia en plena calle, jalar motores de autos cuyos dueños ni siquiera daban las gracias. El salario no era mucho, pero cada euro lo guardaba para Mateo. Pagarle la universidad, comprarle libros, comprar una laptop usada para que pudiera hacer sus tareas. Muchas noches yo cenaba sopa instantánea porque no alcanzaba para carne, mientras que Mateo tenía un plato decente antes de estudiar. Nunca le conté nada de eso, porque siempre creí que el deber de un padre no era presumir sacrificios,
sino sostener en silencio. Recuerdo el día en que Mateo fue aceptado en un programa de maestría en finanzas. Él me miró con un brillo orgulloso en los ojos, mientras yo veía la factura de 15,000 euros con una mezcla de miedo y determinación. Hipotequé la casa que Elena nos dejó. El empleado del banco me preguntó si estaba seguro, y yo solo sonreí y dije, mi hijo necesita esto. Esa noche no dormí, no por la deuda, sino por la esperanza de que Mateo aprovechara esa oportunidad para construir un futuro honesto. Pero cuanto más avanzaba en ese nuevo mundo, menos volteaba hacia atrás. Al principio fueron cenas perdidas por estar ocupado, luego mensajes que apenas tenían unas palabras. Empezó a avergonzarse cuando sus amigos me veían con la ropa manchada de aceite. Yo lo sabía. Muchos me dijeron que debía ofenderme, pero yo solo sentía tristeza. Tristeza porque mientras más lo empujaba hacia arriba, más grande parecía hacerse la distancia entre nosotros. Y aún así, aunque me hubiera convertido en una parte del pasado que él prefería no mencionar, siempre creí en algo. Mateo estaba perdido. Sí, pero no era una mala persona. Solo que la vida lo empujó a un mundo donde el valor de un hombre se mide por la ropa, el auto y el estatus. Y estas manos llenas de grasa, por más que haya trabajado toda mi vida, quizá nunca tendrían un lugar en ese mundo. Siendo sincero, antes de que apareciera Isabela, Mateo ya empezaba a alejarse de la órbita familiar. Y no era difícil entender por qué. El muchacho que había crecido en una casita llena de ruido de motores y olor a aceite, entró de pronto a un mundo financiero donde la gente se medía por relojes suizos y camisas perfectamente planchadas. Al principio, cuando empezó a trabajar, Mateo aún se sentaba conmigo a la mesa cada domingo por la noche, contándome historias de la oficina y las cosas nuevas que estaba aprendiendo. Pero poco a poco las cenas se fueron espaciando, los mensajes se hicieron más cortos y, en su mirada, empezó a aparecer algo que nunca había visto antes, una obsesión por ser aceptado por personas más ricas que él. Con cada mes que pasaba, Mateo compraba algo para encajar en el ambiente. Su primer reloj caro, luego un saco demasiado costoso para su salario, y después un auto usado pero más elegante de lo que necesitaba. Supe que había pedido un préstamo para comprar ese carro. Lo supe porque el banco envió por error la notificación a mi casa. Pero no dije nada. Pensé que los jóvenes necesitan tropezar para aprender. Sin embargo, los tropiezos de Mateo no lo estaban haciendo madurar, sino alejarse de sus raíces. Un día pasé por su oficina para dejarle una chaqueta que había olvidado en casa. La recepcionista me miró de arriba abajo, con una expresión confundida, sin saber cómo dirigir la palabra a un hombre con pantalón de taller y manos manchadas de grasa. Mateo salió, y al verme se quedó un segundo paralizado. Sonrió, pero era una sonrisa forzada. Luego me dijo en voz baja, solo para que yo escuchara, «Papá, la próxima vez si vienes, ¿puedes ponerte algo más limpio? Aquí, la gente se fija». Asenté sin decir nada, pero en ese instante supe que mi hijo estaba perdiendo algo más importante que el estatus. Estaba perdiendo la gratitud. Y entonces apareció Isabela, hermosa, elegante, con gestos tan refinados que deslumbraron a Mateo. En solo unas cuantas salidas con su círculo de amigos adinerados, Mateo fue absorbido por un mundo nuevo, uno que deseaba desesperadamente alcanzar y al mismo tiempo temía no merecer. Para no ser menospreciado, empezó a inventar historias. Supe que les dijo que su padre era un pequeño empresario, no un mecánico. Y poco a poco, por comentarios que vi en redes sociales, entendí que Mateo estaba ajustando mi imagen para encajar mejor en la clase social a la que intentaba entrar. Lo peor ocurrió en una fiesta, cuando un conocido me llamó para decirme que había escuchado a Mateo presentarme como fallecido hace muchos años. Me preguntó por qué no había dicho nada. Yo solo sonreí y respondí que seguramente había sido un malentendido, pero por dentro sentí el corazón estrujado.
Mateo había ido demasiado lejos, sin darse cuenta. Se dejó seducir por el brillo de las fiestas en terrazas, por copas de vino que no podía pagar, y por halagos que creyó verdaderos. Pero justamente esas cosas lo hicieron más débil, más vulnerable y más fácil de engañar. Miré a mi hijo y lo entendí con claridad. No era malo. Solo tenía una necesidad desesperada de demostrar su valor en un mundo que no le pertenecía. Y fue esa misma necesidad la que abrió la puerta para que Isabela, o mejor dicho, Carmen Morales Silva, entrara en su vida como una tormenta negra que lo arrastraría hasta un abismo del que no sabía cómo salir. Recuerdo perfectamente esa noche. La primera vez que Mateo trajo a Isabela para presentármela. Eligió un restaurante elegante a la orilla del río Guadalquivir, donde los manteles eran tan blancos que uno tenía miedo de ensuciarlos solo con tocarlos. Llegué 10 minutos antes, acomodándome el cuello de la camisa vieja y tratando de disimular el olor a aceite que aún quedaba entre mis dedos, aunque los había lavado 3 veces con jabón. Quería causar una buena impresión, no por inseguridad, sino porque quería que mi hijo se sintiera orgulloso de su padre. Mateo entró vestido impecablemente, caminando junto a Isabela, una mujer tan hermosa que parecía iluminar toda la sala. Ella me sonrió. Una sonrisa de esas que se enseñan desde niñas. Educada, correcta, pero sin un ápice de calidez. Mateo me presentó. Papá, esta es Isabela Reyes. Extendí la mano, pero Isabela dudó un instante antes de tocarla. Su mirada bajó hacia los callos en mis dedos, como si viera algo que no encajaba en la imagen que ella quería proyectar. Sonrió. Sí. Pero en esa sonrisa había un desprecio mal oculto. Durante toda la cena, intenté mantener la conversación con preguntas amables, pero Isabela casi no me miraba. Cada respuesta suya iba dirigida únicamente a Mateo, como si yo fuera alguien sentado en la mesa equivocada. Cuando el mesero sirvió el vino, unas gotas de agua fría cayeron sobre mi mano. Me sobresalté apenas, y justo en ese momento Isabela dijo, lo suficientemente fuerte para que la mesa de al lado escuchara. «Uy, señor Serrano, sus manos. Parece que viene de... ¿un taller?» La mesa entera quedó en silencio. El mesero se puso nervioso. Yo estaba a punto de reír suavemente para evitar el momento incómodo, pero Mateo habló primero, en un susurro dirigido solo a ella. «No pasa nada, amor. Es que papá trabaja mucho». Pero su tono no me defendía. Sonaba como si se disculpara por mi presencia. No terminó ahí. Cuando sirvieron el plato principal, el gerente del restaurante se acercó. Miró primero a Isabela y luego a mí con evidente incomodidad. «Señor, tenemos una mesa al fondo. Un poco más tranquila. Si quiere sentarse más cómodo». Entendí perfectamente. No era una invitación cortés. Era una forma amable de pedirme que saliera del campo de visión de la gente bien vestida de ese lugar. Mateo bajó la mirada hacia su plato, sin decir nada. Isabela solo se acomodó el cabello, como si todo aquello fuera parte natural del orden que ella creía correcto. Sonreí. Rechacé la oferta del gerente y me quedé en mi lugar, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro sabía que esa era la primera capa de humillación. Una humillación dirigida directamente a la identidad de un hombre trabajador. Una identidad que yo había construido toda mi vida con honestidad. Y Mateo dejó que ocurriera frente a sus ojos, sin levantarse una sola vez por su padre. Creí que aquella cena había sido suficiente para entender la distancia entre el mundo que Mateo perseguía y el mundo al que yo pertenecía. Pero descubrí que lo que más duele no son las palabras dichas en la cara, sino los susurros a espaldas, esas frases que no están destinadas a uno, pero que, al escucharlas, cortan como un cuchillo helado. Una semana después de la cena, me encontré con Antonio, un viejo compañero del taller. Él venía de una fiesta de cumpleaños donde Mateo y su nuevo grupo de amigos habían estado.
Al verme puso una expresión incómoda. Conozco bien ese gesto. Es la cara de alguien que quiere decir algo pero teme lastimarte. Le pregunté, ¿qué pasa, Antonio? Si hay algo, dímelo, lo aguanto. Antonio suspiró. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación corta. En ella escuché la voz de Isabela, suave, pero llena de veneno. No puedo creer que ese señor sea el papá de Mateo. Sus manos parecen de alguien que vive en la calle. Otra mujer soltó una carcajada. Pues menos mal que no vino a la boda. Imagínate las fotos. Y después la voz de Mateo, baja pero inconfundible. Déjenlo. Mi papá no está acostumbrado a estos ambientes. No me defendió. No corrigió nada. Solo dijo una frase para salvar su propia imagen. Me quedé quieto, escuchando esas palabras una y otra vez. Antonio me miró con los ojos enrojecidos. Javier, perdóname. Pensé que debías saberlo. Asenté. Lo que sentí fue como si alguien me abriera el pecho con las manos, no para matarme, sino para mostrarme cómo mi corazón se había deformado por dentro. No estaba enojado con Mateo, solo triste. Triste porque esas humillaciones señalaban justo aquello que siempre había intentado ocultar. Que soy pobre, que mis manos son ásperas, que mi ropa es vieja, y que mi vida gira en torno a tornillos y motores. Pero, ¿qué tiene de malo ser pobre? ¿Qué tiene de malo tener manos trabajadas? Nunca me avergoncé de eso. Lo que nunca imaginé era que quien se avergonzara fuera mi propio hijo. Esa noche me quedé sentado solo en la casa. El reloj en la pared marcaba los segundos como si quisiera acompañar el peso que tenía encima. Miré mis manos. Esas pequeñas grietas. Esos callos que han estado conmigo más de 40 años. Estas manos habían sostenido a Mateo cuando aprendía a caminar. Lo habían cubierto de la lluvia. Habían trabajado hasta el cansancio para que nunca le faltara un plato de comida. Y ahora, esas manos eran motivo de vergüenza para él. No lloré, tal vez porque el dolor ya había sobrepasado el punto donde las lágrimas pueden salir. Solo respiré hondo, lentamente. Y justo cuando pensé que había tocado fondo en mi humillación, el destino llamó a mi puerta. Una llamada internacional desde Buenos Aires, donde mi hermano me había dejado algo que cambiaría por completo mi vida. Y toda esta historia. Esa noche, mientras las palabras de humillación aún resonaban en mi cabeza, me senté frente a la mesa pequeña, donde Elena solía poner las comidas de la familia. Sin pensarlo, abrí una caja de madera vieja y saqué unas fotos de mi hermano Ricardo, quien había dejado Sevilla para irse a vivir a Hanna, Argentina. Hacía casi 30 años. No hablábamos mucho. Pero entre nosotros siempre existió un lazo silencioso. No imaginaba que, solo unos minutos después, su nombre cambiaría por completo el rumbo de mi vida. El teléfono vibró. En la pantalla apareció un número desconocido con el código Plindan 54. Dudé un instante antes de contestar. ¿Señor Javier Serrano Vargas? Era la voz seria de un hombre con el tono preciso de un abogado. Sí, soy yo. Le llamo desde Buenos Aires. Soy Andrés Castillo, abogado del estudio Castillo & Partners. Es sobre su hermano, Ricardo Serrano. Contuve la respiración. ¿Mi hermano? ¿Qué pasó? Hubo un segundo de silencio. Uno de esos que se hacen eternos cuando llega la inquietud. Lamento informarle que falleció el pasado 8 de abril. Apoyé la mano en la mesa para no temblar. Ricardo. El hombre que me mandaba cartas largas desde la Patagonia, que amaba el Malbec y los viajes interminables, se había ido sin poder despedirse. Intenté mantener la voz firme. ¿Y por qué me llama a mí? Porque usted es el único heredero legal de su patrimonio. Su hermano dejó bienes inmobiliarios, terrenos y cuentas bancarias. El total aproximado supera los 12 millones de euros. Pensé que había escuchado mal. ¿12 millones?
Una cifra tan ajena a mi vida que tuve que repetirla en mi mente una y otra vez. Yo, un mecánico que vivía de cada euro ganado arreglando autos, me convertía de pronto en heredero de una fortuna inmensa con solo una frase. Agradecí al abogado, anoté los trámites necesarios y luego me dejé caer en la silla. La cocina daba vueltas. Una mezcla extraña de duelo por mi hermano y vértigo por la herencia me atravesó el pecho. Encendí la luz de la sala y miré alrededor. El sofá gastado, el mueble viejo y torcido, la foto de Mateo colgada en la pared. Todo aquello que había sido mi vida se sentía de pronto distante frente a ese número inimaginable, 12.000 de euros. Y no sabía si debía alegrarme o tener miedo. Entonces pensé en Mateo. Mi hijo me había negado frente a todos. Había permitido que se rieran de mis manos. Había dicho que yo estaba muerto. Sentía vergüenza del hombre que lo crió. Si se enteraba de esta herencia, ¿vendría por amor o por interés? ¿Me vería como su padre o como un billetero? Respiré hondo. Una decisión se formó en mi pecho como un golpe seco. No le diré nada a Mateo. No ahora. Tal vez, no todavía. Quería saber cuánto quedaba del Mateo de antes. El niño que me abrazaba fuerte al salir de las reuniones de la escuela. El que comía pan con atún conmigo y sonreía como si fuera un banquete. Si regresaba por cariño, abriría mis brazos. Si regresaba por dinero, la verdad tendría que salir a la luz, no para castigarlo, sino para salvarlo. Apagué la luz de la cocina y murmuré en la oscuridad. Ricardo, me dejaste una fortuna, pero quizá lo que debo medir con ella no es el valor de la vida, sino el valor de un hombre. No sabía entonces que, solo 3 días después, Mateo estaría parado en mi puerta, ya sin orgullo ni elegancia, convertido en un hombre roto que necesitaba ser rescatado. 3 días después de la llamada desde Buenos Aires, a las 9 de la noche, sonó el timbre de mi casa. Pensé que sería un vecino o alguien buscando ayuda con un auto descompuesto. Pero cuando abrí la puerta, mi cuerpo entero se quedó inmóvil. Frente a mí estaba Mateo. Y no el Mateo elegante del traje de bodas en Facebook, sino un hombre destruido, como si hubiera perdido el mundo entero. La camisa arrugada, la corbata suelta, los ojos hinchados, el cabello. Antes perfectamente peinado, ahora enredado y sin forma. Sus manos temblaban mientras sostenía un fajo de papeles. Me miró como un niño perdido después de una tormenta. «Papá, ¿puedo pasar?» Su voz estaba ronca, débil, tanto que tuve que inclinarme para escucharlo bien. Asentí y abrí la puerta. Mateo entró tambaleándose, como si sus piernas ya no tuvieran fuerza para sostener el peso de su desesperación. Se dejó caer en el sofá donde Elena solía leer y se desplomó por completo. Ya no quedaba nada del profesional seguro de sí mismo que me mostraba con orgullo. Los papeles resbalaron de sus manos y cayeron al suelo con un golpe seco, como una sentencia. Los recogí. Solo necesité leer las primeras líneas para sentir un vacío en el pecho. Préstamo personal, 250.000 €. Crédito inmediato, 180.000 €. Pago pendiente. En total, más de 850.000 €. Una deuda capaz de sepultar toda una vida. Mateo se agarró la cabeza sollozando. «Papá, Isabela, ¿desapareció?» Me dejó con todas estas deudas. Los ahorros, 250.000 €, también desaparecieron. Todo, gone. Antes de que pudiera responder, Mateo rompió a llorar. Era un llanto reprimido durante demasiado tiempo, un llanto que hacía vibrar su pecho entero. Todo estaba a mi nombre. Ella decía que eran inversiones de alto rendimiento. Papá, fui un idiota. Caí en todo. Le puse la mano en el hombro. Una parte de mí sufría porque mi hijo había sido engañado, pero otra parte dolía porque sabía que esto era la consecuencia de un camino de arrogancia que él mismo había escogido. Cuando alzó la mirada,
Vi en sus ojos un tipo de miedo que solo tienen los hombres que lo han perdido absolutamente todo. Después de un largo silencio, le pregunté la única cosa que había ardido en mi pecho desde el día de su boda. Mateo, ¿por qué no invitaste a tu padre a la boda? Él bajó la cabeza de inmediato. Los hombros le temblaron. Intentó hablar, pero la voz se le atoró en la garganta. Papá, yo no quería que fueras porque... ¿Por qué yo? ¿Por qué, Mateo? Porque me avergonzaba de ti. La sala quedó muda. Solo se escuchó el viejo reloj de Elena marcando los segundos, como si subrayara cada palabra que acababa de decir. Me avergüenzo de ti. La tercera capa de humillación. No venía de Isabela. No venía de sus amigos. Venía de mi propio hijo, al que crié con sangre, sudor y lágrimas. Pero lo que más me destrozó no fueron esas palabras, sino el modo en que las dijo. No lo decía para justificarse. Lo decía como quien confiesa el pecado más grande de su vida. Sin máscaras, sin excusas, todo el traje elegante, toda la seguridad, toda la ambición. Se derrumbaron en ese instante. Respiré profundo. Gracias por decirme la verdad. Mateo estalló en un llanto aún más fuerte. No era solo el terror de la deuda, era el llanto de un hombre que descubre que traicionó al único que siempre lo amó sin condiciones. Y entendí algo con absoluta claridad. Mateo ya no podía sostenerse solo. Y si yo no lo levantaba ahora, se quedaría enterrado para siempre en las ruinas que él mismo había creado. Mateo permanecía inmóvil en el sofá, con las manos cubriéndose la cabeza, mientras yo revisaba una por una las páginas del grueso expediente que había traído. Cada hoja era un número que hablaba por sí solo. Un corte directo al orgullo de un muchacho que creyó entender el mundo financiero. Intenté mantener la voz firme, aunque por dentro todo me daba vueltas. Mateo, ¿firmaste todos estos documentos? Tragó saliva. La voz temblorosa. Papá, no los firmé. Al menos, no todos. Algunas firmas, no las recuerdo. Puede que ella haya usado mis papeles. Me detuve en una página que decía préstamo inmediato. 250,000, luego otra. Crédito premium, 180,000. Y después varios contratos más. En total, más de 850,000 euros a nombre de Mateo. Préstamos enormes, con intereses altos y cláusulas que prácticamente no daban salida. Explícame, primo hijo, ¿cómo empezó todo esto? Mateo se desplomó un poco más, como si cada respiración pesara toneladas. Al principio, eran solo 50,000 euros. Isabela decía que era una inversión para abrir la puerta al mundo real de los exitosos. Ella me mostraba las ganancias de otros inversionistas, puras cifras verdes, subiendo sin parar. Yo le creí. Papá, yo realmente le creí. Me senté a su lado. ¿Y el tal primo Alejandro? Ese con quien hacías videollamadas. Mateo asintió, con los ojos hinchados. Papá, hicieron todo demasiado real. Alejandro tenía una oficina elegante, una tablet, gráficos financieros moviéndose en la pantalla. Me mandaban reportes mensuales de supuestas ganancias. Yo veía el dinero subir de 50,000 a 90,000. Luego a 130,000 euros. Todo era falso. Yo no lo sabía. Cerré los ojos. Aquello no era una estafa común. Era una organización, estructurada, profesional, con recursos. Conocían perfectamente la psicología de mi hijo. Un joven que quería demostrar estatus, que quería encajar en una élite para la cual no tenía base sólida. Mateo exhaló con un nudo en la garganta. Isabela, o Carmen, sabía exactamente mis debilidades. Sabía que yo quería ser reconocido. Sabía que temía no ser lo suficientemente elegante para estar a su lado. Yo pensé que, si lograba triunfar con esa inversión, sería más digno de ella. Lo que más dolía era saber que no podía culparlo del todo. Muchas de sus inseguridades
Venían de que yo era demasiado pobre para darle un comienzo más fácil. Mateo continuó, con la voz entrecortada. Un día, ella dijo que debíamos abrir una cuenta conjunta para el futuro. Le di mis datos, mis documentos. Ella dijo que se encargaría de todo el papeleo. Papá, nunca pensé que haría algo así. Le apreté el hombro. Ella vació la cuenta, ¿verdad? Mateo soltó una carcajada rota, tan amarga que me heló la espalda. Sí, papá, 250,000 euros. Mis ahorros, el dinero de la boda, el fondo de emergencia, todo. Se fue de la casa mientras yo trabajaba. Cuando regresé, el closet vacío, los cajones vacíos, la cama vacía, todo como si nunca hubiera estado. Y añadió con un hilo de voz, "She blocked me", cambió su número, todo. Solo encerrado en su orgullo y en su necesidad de validación, mi hijo había sido arrastrado al abismo. Lo destruyeron no solo en lo económico, sino en su espíritu, en su dignidad y en la imagen que tenía de sí mismo. Lo miré largo rato, antes de decir suavemente, Mateo, no solo perdiste dinero, perdiste la imagen que creías tener de ti mismo. Y esa es la verdadera caída. Mateo se derrumbó, llorando como un niño. Y supe entonces que este momento no era solo la consecuencia de sus errores, sino también el inicio de su renacimiento entre las cenizas. Mateo lloraba tanto que sus hombros temblaban con cada sollozo. Me senté a su lado, colocando mi mano suavemente sobre su espalda, como cuando era pequeño y se caía al aprender a caminar. Pero ahora, esta caída no era un raspón en la rodilla, sino el derrumbe de una vida entera construida sobre el orgullo. Lo dejé llorar. A veces las lágrimas son el primer paso hacia la claridad. Cuando los sollozos se calmaron, Mateo levantó la cabeza, con los ojos rojos y la voz rota, casi apagada. Papá, no me queda nadie. Mis amigos desaparecieron. En la empresa. Quizá me despidan. Perdí la casa. Perdí el dinero. Te lo ruego. No me abandones. Miré ese rostro, el mismo que besaba cada mañana cuando lo llevaba a la escuela. El mismo que iluminaba toda la casa cuando presumía una buena nota. Pero ahora era otro Mateo. Roto. Desnudo ante sí mismo y, por fin, real. Respiré hondo. Había llegado el momento. Mateo, te voy a ayudar, pero no gratis. Él frunció el ceño sorprendido. Papá, ¿qué quieres decir? Me recargué en el respaldo de la silla, con la voz lenta pero firme. La voz de un padre que ha visto demasiados errores en su vida. No necesitas a alguien que te rescate con dinero. Necesitas un camino para volver a ser un hombre. Mateo bajó la cabeza. Entonces comencé a enumerar las 4 condiciones, cada una como un pilar para volver a levantarlo. Primera condición. Te mudarás de nuevo a esta casa. Vivirás aquí, conmigo, sin ático, sin muebles de lujo, sin vivir del dinero prestado ni del dinero de otros. Vas a empezar otra vez desde el lugar que abandonaste. Mateo asintió sin oponerse. Segunda condición. Trabajarás conmigo en el taller. Mateo, tus manos son demasiado suaves. No conoces el valor del trabajo. Vas a aprender a ganar dinero con sudor. Harás lo que yo he hecho 40 años. Cambiar aceite, desmontar llantas, escuchar motores, soportar grasa, calor y frío. Mateo suspiró pero aceptó. Estoy listo, papá. Sabía que esa sería la parte más dura para él, pero también la más necesaria. Tercera condición. Todo lo que te ayude hoy será un préstamo, no un regalo. Lo miré directo a los ojos. No quiero que pienses que basta llorar para que otros resuelvan tus errores. Vas a devolver cada euro que gaste por ti. Tarde o temprano, pero lo devolverás. Él tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas. Lo pagaré, tarde lo que tarde. Cuarta condición. Desde hoy no habrá secretos, no más mentiras. Mateo, la verdad ya te destruyó una vez. No voy a permitir que reconstruyas tu vida sobre mentiras.
Debes ser honesto conmigo y contigo mismo. Mateo se cubrió la cara, intentando contener las lágrimas. Papá, acepto todo. No quiero volver a ser quien fui. Me quedé quieto, mirando al hijo que creí perdido en el mundo superficial, ahora sentado frente a mí como el niño que alguna vez fue. Aquellas lágrimas ya no eran de desesperación, sino de renacimiento. No lo abracé todavía. Solo puse mi mano sobre su hombro y la apreté con suavidad. Bueno, hijo, mañana empezamos de cero. Mañana comenzaríamos desde nada. Y esta vez quizá Mateo aprendería a valorar cada euro y cada gota de sudor derramada sobre la tierra. A la mañana siguiente, Mateo se levantó más temprano de lo que imaginé. Llevaba la camiseta vieja que le di, un pantalón de trabajo demasiado grande y los zapatos que guardaba para los días de lluvia. Se miró en el espejo como si observara a un desconocido. Ya no había traje, ni reloj brillante, ni perfume caro. Solo quedaba Mateo, mi hijo, frente a la realidad desnuda de su vida. Cuando llegamos al taller, el olor a aceite y el ruido del compresor resonaron como un saludo áspero. Los mecánicos que llevaban años ahí sabían que Mateo era mi hijo, pero nunca lo habían visto entrar como un aprendiz. Luis, el dueño del taller, lo miró de arriba abajo y soltó una risa baja, sin mala intención. Bueno, muchacho, ojalá sepas distinguir una llave inglesa de una de torsión. Todo el taller soltó carcajadas. Mateo se puso rojo, pero trató de sonreír. Le asigné su primer trabajo: cambiar el aceite de un viejo Renault. Una tarea sencilla, pero para unas manos acostumbradas al teclado, era todo un desafío. A los 5 minutos ya tenía aceite en la cara y en la camisa. Maldijo entre dientes y luego me miró, esperando un regaño, pero yo solo le dije: Mateo, aquí nadie se muere por ensuciarse. Sigue. Lo vi apretar los dientes y continuar. A media mañana, Mateo se estiró y se agarró la espalda. Ese dolor era el verdadero inicio del trabajo físico. Un dolor que ningún gimnasio ni clase de yoga puede replicar. Luis se acercó, le puso una botella de agua en la mano y le dio una palmada en el hombro. Ánimo, chaval, todos empezamos desde cero. Tu papá ha hecho el doble de esto toda su vida. La mirada de Mateo hacia mí se volvió triste. Fingí no notarlo. Al mediodía, mientras cambiaba un filtro de aceite, se le cayó un tornillo por torpeza. José, el mecánico más viejo y famoso por su franqueza, lo observó y dijo algo que no buscaba humillarlo, pero que cortaba como un cuchillo. Hijo, el dinero no hace a un hombre. Las manos sí, y las tuyas han estado dormidas demasiado tiempo. Mateo no respondió. Se agachó a recoger el tornillo, con la mano temblorosa pero decidida. En sus ojos vi dos cosas: vergüenza y determinación. Por la tarde, Mateo aprendió a escuchar un motor para detectar fallas. Yo estaba a su lado, señalándole cada sonido: el golpeteo suave, el fallo del aire, la vibración irregular. Él escuchaba con atención, el sudor bajándole por el cuello. «Papá, ¿cómo distingues todo eso?» Día tras día, Mateo. No puedes entender un auto si no te entiendes a ti mismo primero. Él guardó silencio. Un silencio largo, pero ya no tenso como antes. Cuando oscureció, Mateo cayó rendido en la silla del descanso, respirando como si fuera a desmayarse. Sus manos estaban rojas, y en las palmas empezaban a formarse ampollas. Le di unas vendas. Mañana dolerá más. Lo sé, pero puedo soportarlo. Lo miré largo rato. Ese no era el Mateo arrogante de antes. Ese era el Mateo intentando levantarse de sus propias ruinas. En el camino de regreso, sentado detrás de mí en la moto, estuvo callado hasta que murmuró: «Papá, nunca imaginé que trabajar así fuera tan difícil. Te menosprecié tantos años». No respondí. Solo seguí conduciendo mientras las luces amarillas de las calles viejas de Triana
iluminaban el principio del nuevo camino que ambos empezábamos, y en ese instante, sin palabras, supe que las manchas de aceite en las manos de Mateo eran la primera prueba de su renacimiento. 2 días después de que Mateo comenzara a trabajar en el taller, llamé a alguien en quien siempre había confiado, Santiago Herrera, un juez retirado cuya mente y temple jamás se habían jubilado. Santiago era uno de los pocos amigos verdaderos que tenía. Había llevado cientos de casos económicos y estafas internacionales. Si alguien podía ver a través de las capas de engaño que Isabela había construido, era él. Santiago llegó a mi casa por la mañana, con el viejo maletín de cuero que lo había acompañado por más de 30 años. Observó a Mateo de arriba abajo, notando sus manos manchadas de aceite y las ampollas recientes, pero no dijo nada. Solo asintió. Un gesto breve pero lleno de significado. ¿Hablamos?, preguntó. Mateo se sentó con las manos entrelazadas, evitando la mirada de Santiago. El juez abrió su maletín. Sacó sus lentes y una libreta. «Hijo, necesito cada detalle. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una transacción puede faltar». Mateo le entregó su teléfono y su laptop. Santiago revisó cada correo, cada archivo PDF enviado por Isabela. Cada vez que terminaba una página, asentía, como si todo confirmara lo que ya sospechaba. Son profesionales. Demasiado profesionales para hacer un acto aislado. Mateo levantó la vista. Papá dijo que podría ser una organización. ¿Es cierto, señor Herrera? Santiago giró la pantalla hacia nosotros, señalando detalles casi invisibles. Un logo bancario desalineado. Un código SWIFT con una letra alterada. Firmas electrónicas que no coincidían con los estándares. Mateo, caíste en un plan estructurado. Este grupo sabe exactamente cómo explotar la confianza, especialmente la de quienes desean subir rápido en la escalera social. Mateo bajó la cabeza. No era un regaño. Era una forma de deshacer la ilusión que aún lo sostenía. Santiago continuó. Ella, Isabela, o mejor dicho, Carmen Morales, no actuaba sola. Veo rastro de al menos 3 personas más. Un experto en informática, un estratega psicológico y alguien que se hacía pasar por analista financiero. Te usaron como una pieza. Mateo murmuró. ¿Fui tan estúpido? ¿No? Lo interrumpió Santiago. No fuiste estúpido. Solo quería ser aceptado. Y es más fácil engañar a alguien que quiere creer en algo hermoso. Miré a Mateo y vi en sus ojos algo distinto. No dolor, sino claridad. Por primera vez entendía que había sido manipulado por el mismo orgullo que creía que lo hacía fuerte. Santiago cerró el maletín. La buena noticia es que podemos investigar. La mala es que será largo, costoso, y requerirá paciencia. Si están de acuerdo, empezamos. Mateo tragó saliva. Lo que sea necesario. Puse mi mano sobre su hombro. Lo haremos juntos. Y por primera vez en muchos años, Mateo me miró no con vergüenza, sino con confianza. El hombre al que alguna vez vio como una sombra se había convertido en su único lugar seguro. En los días siguientes a la reunión con el juez Santiago, Mateo ya no era el mismo. Seguía yendo al taller cada mañana, con casco, guantes y la espalda doblada bajo los autos llenos de grasa, pero en su mirada había algo distinto. Una sombra persistente, como una tormenta que aún no se disipaba. Trabajaba más duro que cualquiera en el taller, pero cada vez que descansaba, sus ojos se perdían en el vacío, como si intentara recomponer los pedazos de sí mismo. Una noche, vi que la luz de su habitación seguía encendida. Toqué la puerta y entré. Mateo estaba sentado en la cama, con las manos en la cabeza y el teléfono abierto en los mensajes antiguos entre él e Isabela. Su voz sonaba ronca. ¿Papá? He leído estas cosas decenas de veces, y cada vez que las leo, siento que fui más tonto de lo que pensaba. Me mostró un mensaje donde Isabela le escribía palabras dulces, prometiéndole un futuro lujoso.
Una vida que Mateo jamás creyó merecer, hasta que ella sembró en él ese deseo. Yo pensaba que si la tenía a ella, dejaría de ser el chico pobre de Triana. Pensaba que me convertiría en alguien importante. Me senté a su lado, escuchándolo en silencio. Mateo continuó, con la voz hecha añicos: todo eso que me avergonzaba de ti, en realidad eran cosas que me avergonzaban de mí mismo. Nunca acepté de dónde venía, y por eso dejé que otros definieran mi valor. Me giré para mirarlo. Ya no quedaba rastro del orgullo superficial, ni de la mirada esquiva cuando veía mis manos ásperas y llenas de grietas. Solo quedaba un hombre enfrentándose a sí mismo con honestidad por primera vez en su vida. Siguió hablando. Cuando dije que me avergonzaba de ti, en realidad era porque me avergonzaba de mí. La forma en que te abandoné, las mentiras que dije, la forma en que busqué aprobación de gente que nunca se preocupó por mí. Suspiró, un suspiro tan profundo que pareció vaciar el aire de la habitación. ¿Papá? Si no me hubieran estafado, tal vez nunca habría despertado. Lo observé un largo rato antes de preguntar suavemente: ¿te arrepientes? Sí, papá. Pero de lo que más me arrepiento no es de haber perdido el dinero, es de haberte perdido a ti mucho antes de perder a Isabela. No dije nada. Solo puse mi mano sobre su espalda, igual que cuando era niño. Aquella noche pareció infinita. Mateo volvió a llorar, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de reconocimiento, de renacimiento, y del miedo a perder lo verdaderamente importante. Comprendí entonces que la tormenta dentro de Mateo era el último paso antes de que el cielo realmente se despejara, y ahora estaba listo para el siguiente desafío: enfrentarse a la persona que había destruido su vida. Una semana después, siguiendo la recomendación del juez Santiago y la solicitud de la Policía Internacional, Mateo partió hacia Buenos Aires. Lo acompañé hasta el aeropuerto de San Pablo. Allí, frente al control de seguridad, ya no tenía el aspecto del muchacho que perseguía el brillo superficial, sino el de un hombre preparándose para enfrentar la verdad más dolorosa de su vida. ¿Papá? Si me pongo nervioso, recuérdame que respire. ¿Sí? Le apreté el hombro. No estás solo, Mateo. Llevas contigo todas mis enseñanzas. El vuelo fue largo, pero su mente lo fue aún más. Mateo me contó que durante todo el trayecto, las imágenes de Isabela, mezcladas con recuerdos hermosos y amargos, giraban sin parar en su cabeza. Se preguntaba, ¿quién era ella realmente? ¿Alguna vez lo quiso? ¿O todo había sido una actuación perfecta? Al llegar a Buenos Aires, lo llevaron directamente a la Unidad Conjunta de Investigación entre Argentina y España. Allí había una sala especial llamada Sala de Reconocimiento, la Sala de Identificación. Y fue en ese lugar donde Mateo vio a Isabela, o más bien, a Carmen Morales Silva, por primera vez desde el día en que desapareció de su vida. Carmen entró acompañada por 2 agentes. Ya no tenía el cabello cuidadosamente ondulado, ni el vestido blanco de seda, ni la sonrisa cálida que Mateo había amado. Frente a él estaba otra mujer, una mirada helada, una expresión vacía y la postura de alguien que ha usado el engaño como su oficio durante años. Mateo dice que, en ese momento, su corazón ya no se rompió. Se quedó quieto. Quieto como una puerta que finalmente se cierra. «Papá», me dijo por videollamada. «La veo, pero ya no veo a Isabela. No queda nada. Nada». Carmen lo miró de reojo, sin una pizca de emoción. No pidió perdón, no mostró dolor, no buscó justificarse. Solo tenía esa mirada de quien ha convertido a otros en herramientas. Lo que sorprendió a Mateo no fue su frialdad, sino el cambio dentro de sí mismo. Le dijo al investigador: «Estoy listo. Quiero declarar todo lo que sé». Carmen soltó una risa suave al escucharlo. Una risa que decía: «No eres el primero al que le pasa».
Pero Mateo ya no sintió dolor, ni rabia, solo sintió lástima. Lástima por una mujer que nunca supo amar ni confiar de verdad en nadie. Cuando Mateo firmó el acta de colaboración, el investigador comentó: «Hijo, muchos hombres han visto su vida destruida por ella, pero no todos tienen el valor de enfrentarla, levantarse y declarar como tú». Y Mateo entendió. Aquel viaje no solo era para buscar justicia, sino para enterrar definitivamente a su antiguo yo, al hombre que creía que el dinero y el estatus definían su valor. Mateo salió de la sala de interrogatorio en Buenos Aires con un semblante completamente distinto al que tenía al entrar. Ya no había rabia, ni ese dolor punzante que antes lo consumía cada vez que pensaba en Isabela. Lo que quedaba era un silencio profundo, pesado. Me llamó esa noche, sentado frente a la pantalla del teléfono con los ojos agotados. «¿Papá?» Me enfrenté a ella. Ya no veo a Isabela, solo veo a una desconocida. Lo escuché sin interrumpir. Mateo explicó que Carmen ni siquiera lo miró con emoción alguna, ni enojo, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo una mirada vacía, como si Mateo jamás hubiera existido. En ese instante entendió que el amor al que se había aferrado no era más que una ilusión creada para vaciar los bolsillos de personas vulnerables como él. Cuando me disponía a decirle algo para reconfortarlo, recibió una llamada del investigador principal. Puso el altavoz. «Señor Serrano, tenemos avances importantes». Mateo contuvo la respiración. «Diga». «Hemos congelado todas las cuentas administradas por Carmen Morales. Entre ellas hay 180,000 euros vinculados directamente a su caso. Es dinero real, no cifras falsificadas». Mateo abrió los ojos, incrédulo. «¿180,000? ¿De verdad?» «Sí. Y esto es solo el comienzo. Con la colaboración de Colombia y Chile, es muy probable que encontremos más». Cuando la llamada terminó, Mateo quedó sentado en silencio largo rato. Vi cómo sus labios se movían antes de murmurar: «Papá, es la primera vez que siento que puedo levantarme otra vez». Le respondí: «Mateo, ese dinero te ayudará a pagar una parte de la deuda, pero lo más valioso es que te levantaste para luchar por justicia». Él asintió, con los ojos humedecidos pero serenos. «No necesito recuperarlo todo. Solo quiero lo suficiente para pagar lo que debo, para que tú no tengas que cargar nada más por mi culpa». Lo miré, sintiendo que algo dentro de mí se aligeraba. «Mateo, lo importante no es la cantidad, sino que has recuperado tu propio valor». Él sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Desde ahora, papá, cada euro que tenga será ganado con mis propias manos, sin depender de nadie, sin perseguir ilusiones». Y en ese momento comprendí algo claro como el día. No fueron los 180,000 euros los que trajeron esperanza. Fue la mirada de un hijo que finalmente sabía qué tipo de hombre quería ser. Mateo regresó a Sevilla después de 4 días en Buenos Aires. Al entrar a casa, me abrazó con fuerza, sin decir una palabra. Sentí el peso de ese viaje. No solo el enfrentamiento con Carmen, sino el enfrentamiento con sí mismo. Esa noche, en la cocina vieja donde Elena y yo solíamos conversar durante horas, supe que había llegado el momento de revelar una parte de la verdad que había guardado. Mientras Mateo bebía agua, saqué de un cajón un sobre marrón. «Hijo, tengo algo que decirte». Él levantó la vista, aún con el cansancio del viaje reflejado en los ojos. «¿Qué pasa, papá?» Coloqué el sobre la mesa. «Cuando tu madre murió, no solo trabajé más para mantenerte, también intenté ahorrar un poco, por si la vida algún día nos ponía a prueba». Mateo abrió el sobre. Dentro había un estado de cuenta con un total de 400,000 euros. Sus ojos se agrandaron y las manos le temblaron ligeramente. «Papá, ¿esto qué es? ¿Cómo conseguiste tanto dinero?». Respondí despacio,
procurando mantener la voz natural para no revelar la verdad sobre los 12 millones. Es el dinero que ahorré en más de 10 años. Del taller, de trabajos extra y de una inversión pequeña. No te lo dije porque no quería que dependieras de él. Quería saber si podías sostenerte por ti mismo. Mateo observó las cifras del documento como si fueran irreales. 400,000 euros. Papá, yo no lo merezco. Mateo, dije, no tienes que merecerlo. Solo tienes que cambiar. Le entregué otro documento. El contrato que Santiago me ayudó a redactar. Este dinero te servirá para pagar una parte de la deuda y contratar un abogado. Pero no es un regalo. Es un préstamo familiar, con condiciones claras, un interés leve y responsabilidad. Mateo leyó cada línea, con los labios apretados y lágrimas cayendo sobre el papel. Papá, lo pagaré, te lo juro. Te devolveré hasta el último euro. Asentí. Te creo. Pero lo más importante no es el dinero. Es que firmes este contrato con el honor de un hombre. Él tomó la pluma y escribió, Mateo Serrano Vargas, con un trazo tan firme que me dejó la garganta cerrada. Al levantar la mirada dijo, desde hoy, no solo voy a pagar una deuda, voy a pagar los años en los que te fallé como hijo. Y en ese instante comprendí que aquel contrato no era solo un acuerdo financiero. Era el acto que marcaba el renacimiento moral del hijo que creí perdido. 2 semanas después de que Mateo firmara el contrato de préstamo familiar, su vida en el taller se había estabilizado mucho. Ya no le dolía la espalda al punto de no poder levantarse. Las ampollas de sus manos empezaban a endurecerse, y en su mirada había algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Humildad acompañada de determinación. Cada día, al terminar la jornada, me preguntaba sobre técnicas de reparación, sobre cómo diagnosticar el sonido de un motor, sobre cómo tratar a los clientes con respeto. Pero yo sabía que un Mateo así no podía quedarse para siempre bajo un auto. Tenía conocimientos, tenía cabeza. Solo había tomado el camino equivocado. Y cuando uno vuelve al camino correcto, el conocimiento deja de ser un peso y se convierte en un activo. Una noche, mientras cenábamos frijoles con pan, un plato que Mateo jamás habría tocado antes, puse un archivo de documentos sobre la mesa. Hijo, dije, tenemos algo que conversar. Mateo levantó la vista, un poco preocupado. ¿Papá? ¿Hice algo mal? Me reí. No, esta vez se trata de algo bueno. Abrí la carpeta. Dentro había un estudio de mercado, una estimación de costos y un plan de negocios preliminar. Mateo, tú tienes conocimientos de finanzas. Yo tengo experiencia trabajando con gente obrera, con pequeños negocios. ¿Por qué no combinamos eso? Quiero fundar una empresa de consultoría, Serrano y Hijos Consultores. Mateo se quedó inmóvil como si le hablara de algo irreal. ¿Papá? ¿Una empresa de consultoría? Sí, pero no para grandes empresas ni para gente que quiere presumir. Quiero ayudar a los trabajadores, a las familias pequeñas, a los talleres, panaderías, tienditas, gente como nosotros. Siempre los engañan con préstamos absurdos, paquetes financieros falsos, contratos que no entienden. Tú y yo podemos cambiar eso. Mateo tragó saliva. ¿Papá? ¿De verdad crees que puedo hacer eso? Después de todos mis errores, todo lo que viviste solo te hizo entender mejor cómo la gente puede ser engañada. Caíste porque no comprendías del todo. Ahora tienes la oportunidad de evitar que otros caigan. Vi los ojos de Mateo llenarse de emoción. ¿Papá? Si hacemos esto, quiero que sea una forma de pedir perdón a todos los que alguna vez menosprecié. Quiero usar lo que sé para reparar lo que rompí. Asentí. Por eso quiero que seas mi socio, no mi empleado. Mateo se quedó congelado un segundo, y luego sonrió. Una sonrisa mezcla de alivio y emoción. ¿Socio? ¿Tú y yo? Sí. Hijo. Serrano y Hijos.
Una empresa nacida de dos mundos, las manos llenas de grasa y las manos que antes llevaban relojes caros. Pero esta vez, las dos guiadas por lo correcto. Mateo apretó mi mano, con los ojos brillando por primera vez en meses. Papá, lo prometo. Desde hoy, usaré mi inteligencia para construir, no para presumir. Quiero que nuestro futuro empiece aquí. Y así, sobre la mesa de comedor vieja donde Elena solía mirarnos conversar, nació un nuevo sueño. Un sueño sin vanidad, sostenido solo por la fuerza de un nuevo comienzo. Cuando Serrano y Hijos empezó a tomar forma, supe que había llegado el momento de abrir la última puerta, la que había mantenido cerrada durante tantos meses, la verdad sobre los 12 millones de euros. Quería esperar hasta que Mateo fuera suficientemente fuerte para escucharlo, lo bastante humilde para no dejarse devorar por esa cifra una vez más. Una noche, después de que regresamos del taller y terminamos una cena sencilla, coloqué frente a Mateo una carpeta más gruesa de lo habitual. Él me miró frunciendo el ceño. «Papá, ¿qué pasa? ¿Hice algo mal?» Negué con la cabeza. «No, hijo. Esta vez es algo que te he ocultado». Abrí la carpeta, dejando a la vista la primera página. Certificado de herencia, con un número que ni yo mismo creí la primera vez que lo vi. 12.000 euros. Mateo quedó paralizado. Sus ojos iban del documento a mi rostro, luego de vuelta al número, como si su mente no pudiera unir dos realidades: un padre pobre de manos llenas de grasa y una herencia inmensa jamás mencionada. «Papá, no puede ser. ¿Esto es real?» Asentí lentamente. Ricardo me dejó todo, absolutamente todo, y lo oculté porque necesitaba saber que regresabas a mí por amor, no por dinero. Mateo llevó una mano a su boca, respirando con dificultad. «Papá, yo no sé qué decir». Esperé que sonriera, que se sobresaltara, que celebrara. Pero no, su reacción me dejó sin aliento. Tenía miedo. «Papá, si hubiera sabido esto antes, nunca habría cambiado. Habría vuelto a ser el mismo de antes, arrogante, presumido, fácil de manipular por el dinero más que por Isabela. Papá, yo no quiero volver a ser esa persona». Su voz temblaba, los ojos llenos de una preocupación real. «Por favor, no dejes que el dinero me destruya otra vez». Me acerqué y puse una mano firme sobre su hombro. «Mateo, el dinero no destruye a nadie, solo amplifica lo que ya hay dentro. Y quiero saber, ¿quién eres tú ahora?» Mateo bajó la cabeza. Tardó unos segundos en responder, y cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una claridad nueva. «Papá, si vamos a usar este dinero, quiero que siga un propósito correcto. Quiero ayudar a la gente trabajadora a no caer en estafas como yo. Quiero que Serrano y Hijos haga lo que Isabela y los suyos jamás hicieron: crear valor verdadero». Sonreí. Eso era lo que estaba esperando oír. Pero Mateo continuó, como si necesitara cerrar una puerta interna para siempre. «Si algún día cambio, si ves que me vuelvo arrogante otra vez, tienes que detenerme, como sea». Apreté su hombro con fuerza. «Hijo, lo único que necesito es que nunca regreses a la oscuridad de la que saliste». Y en la pequeña casa de Triana, bajo la luz amarilla y antigua, Mateo no solo aceptó la verdad sobre la herencia, aceptó también la responsabilidad de convertirse en el hombre que siempre debió ser. Un año después de aquella noche en que Mateo llamó a mi puerta con el rostro hecho pedazos, la vida de ambos había cambiado tanto que a veces ni yo mismo podía creer que fuera real. La casa vieja en Triana seguía igual, las paredes manchadas por el tiempo. El reloj que Elena compró en el mercadillo seguía marcando los segundos con su tic-tac cansado, y el taller del barrio aún olía a aceite cada mañana. Pero había algo que sí había cambiado para siempre: Mateo, Serrano y Hijos Consultores.
La empresa que construimos sobre la mesa desgastada de la cocina ya tenía una oficina pequeña en la esquina de la calle Santa Ana. No pusimos un letrero grande ni presumimos de la fortuna familiar. Mateo decía: «Papá, esta empresa nació de la humildad. Debe vivir con humildad». Nuestro primer cliente fue Don Luis, el dueño del viejo taller. Mateo pasó 3 semanas reorganizando toda su contabilidad y ayudándolo a reestructurar un préstamo que llevaba años pagando sin entender. Al verlo sentarse durante horas explicándole cada gasto con una paciencia que jamás creí ver en él, comprendí que mi hijo se había convertido en un hombre que piensa en los demás. Luego empezaron a llegar más clientes. Una panadería pequeña, un zapatero, una tienda de ultramarinos, una anciana que vendía flores y quería entender sus cargos bancarios. Personas que Mateo jamás habría mirado en el pasado. Ahora ponía su corazón en cada una de sus historias. Además de la empresa, Mateo propuso usar 2 millones de euros de la herencia para crear una fundación con el nombre de su madre, Fundación Elena Vargas, un fondo para apoyar a malos hijos de trabajadores que quisieran estudiar un oficio o ir a la universidad, jóvenes que Mateo en otro tiempo habría considerado fuera de su mundo. Papá, quiero que estos niños nunca sientan vergüenza de sus orígenes como yo la sentí. El día de la inauguración, Mateo habló ante más de 60 familias obreras, con la voz temblorosa pero firme. Mi padre me crió con sus manos llenas de grasa. Antes pensaba que esas manos eran una carga. Hoy sé que son la mayor gloria de mi vida. Lo escuché, y el corazón se me encogió. Estaba seguro de que Elena también sonreía desde algún lugar. Al final del año, Mateo trajo a casa a Lucía, una maestra de primaria, dulce y tranquila. Durante la cena tomó su mano y me dijo: «Papá, la última vez me casé sin invitarte. Esta vez, si me caso, quiero que estés en la primera fila». Me reí, pero las lágrimas traicionaron mis ojos. «Mateo, no necesito estar en la primera fila. Solo necesito que no me olvides nunca más». Él me abrazó con fuerza. «Nunca más, papá. Nunca más». Y en ese momento entendí algo con absoluta claridad. Los 12 millones de euros no fueron el mayor regalo que Ricardo me dejó. El verdadero regalo fue ver a mi hijo convertirse, por fin, en el hombre que siempre supe que podía ser.